Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de sumo interés para todos los dominicanos. Se trata de los debates electorales. Y si es posible, a través de los resultados de un debate electoral, cambiar el curso de una campaña política, especialmente lo que tiene que ver con la presidencia de la República. Para ello cuento con la participación de un destacado abogado, el doctor Fran Olivares, y dos economistas, Antonio Siriaco y Virgilio Malagón. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Pueden estos tres debates, especialmente los dos últimos, cambiar el curso de la campaña electoral apenas a 20 días de esa campaña, el día de las elecciones? Bueno, yo creo lo siguiente, hay que ver siempre la circunstancia en la cual se desarrolla el debate. Generalmente en otros países que hay una cultura del debate, el caso de Estados Unidos, el caso de España, hay situaciones en las cuales un debate ha cambiado realmente las decisiones de un votante. El caso más reciente fue el caso, por ejemplo, de España, cuando el último debate que hubo entre Feijóo y Pedro Sánchez, Feijóo tenía una ventaja importante relativamente. Sin embargo, la forma en que se desempeñó en ese debate le restó y el Partido Popular no pudo obtener una mayoría absoluta. Claro, en la República Dominicana hay que tomar en consideración que es el primer experimento, como tú has dicho, Miguel. Y las encuestas hasta ahora, por lo menos... Pero hay que recordar, perdón que te interrumpa, hay que recordar que en esas elecciones Sánchez era jefe del gobierno español. No, evidentemente, pero las encuestas le daban al Partido Popular una ventaja y que podía sacar mayoría absoluta. Sin embargo, Feijóo fue muy, en vez de rematar, lo que fue muy cómodo, tomando en consideración que la ventaja ya era un hecho, sin embargo no fue así. Entonces, en el caso de la República Dominicana, cuando uno ve realmente los resultados de las encuestas hasta ahora que se han hecho, que es el dato más real, hay una diferencia. El partido que está en el gobierno, el presidente de la República, aparentemente tiene una ventaja y una diferencia bastante importante con respecto al resto de los candidatos. Quizás por eso tuvo la iniciativa de ir a un debate. Quizás por eso tuvo la iniciativa, y es un dato importante, y es un dato que puede establecer un antes y un después en la cultura democrática en la República Dominicana, que yo creo que es el dato más, el hecho más relevante. Pero en estos momentos, en el caso de la República Dominicana, en función de cómo fue el debate, yo creo que no va a alterar el resultado final de las elecciones. Yo pienso que esta respuesta depende mucho del contexto político. Por ejemplo, en Estados Unidos ya está evaluado que los debates electorales no mueven la aguja electoral, pero es una sociedad que ya está acostumbrada a ver el debate y por ende, cuando llega a ese momento, quizás ya el voto está muy bien solidificado en las distintas facciones, en los distintos partidos. Ahora, en el caso de República Dominicana, el contexto lo define justamente eso, un presidente que llega con una distancia considerable. De no cometer un error, no tiene de qué preocuparse, y de hecho no lo cometió, un error garrafal que se cometiera luego en algún video, en algún corto, en algún escándalo. Solo que no cumplió la promesa de pagar la cena esa noche, ¿no? Lo dejó sin cena a todos. Lo dejó sin cenar. Lo cual confirma, según la oposición, de que el presidente no cumple su promesa. Bueno, pero la verdad es que yo creo, personalmente, me da la impresión de que tan cercano a unas elecciones, la mayoría de la gente tiene ya su voto decidido, ¿no? Y es posible que un debate pueda cambiar a los indecisos, Claro. pero no a la gente que ya tiene su voto decidido. ¿Qué usted opina, doctor? Bueno, yo estoy de acuerdo con los criterios expresados con los distinguidos invitados también, pero el mecanismo de debate tiene mucho que ver en el entorno donde se desenvuelve el debate. Una sociedad informada, una sociedad, ¿verdad?, con competencia, con conocimiento, con discernimiento, obviamente exige un tipo de debate muy diferente al que vimos los otros días. A mi humilde entender, a pesar de que ha sido el primer intento, lo cual es muy loable, porque eso da
una apertura democrática a los procesos electorales dominicanos. Sin embargo, más que un debate, se vio como una rendición de cuentas, donde evidentemente el ciudadano presidente se la lució, porque tenía el dominio de las estadísticas, el dominio de los eventos y de las circunstancias. Obviamente que los otros dos candidatos, su rol fue simplemente tratar de refutar, ¿verdad?, hasta donde pudiesen hacerlo, sin llegar a los niveles, vamos a decir, del vejamen, poder refutar esos argumentos del ciudadano presidente. Pero obviamente fue más que una rendición de cuentas. Ahora, ¿por qué fue así? Porque también las cosas hay que decirlas como son. Fue así porque el menú, el repertorio de preguntas no fue, vamos a decir, dirigido hacia la realización de un debate. Más bien las preguntas fueron preguntas muy acomodadas. Exacto, dirigidas a una rendición de cuentas, no a un debate. Y Bueno, ahí el fue donde presidente tuvo el gran tuvo un fallo. doble, el papel del presidente fue doble. Fue ahí como presidente y como candidato. Correcto, Claro. eso es Y correcto. obraba a su favor que no se permitió la contrarréplica. Porque la réplica Es lo que permitía permite el plantear un debate, tema, claro. pero la contrarréplica era lo que lo podía colocar en una situación más difícil cuestionando los datos que él había presentado. Eso no sucedió en el Ahora, presidencial. yo creo como que fue un ejercicio de decencia de los candidatos. Me dio esa impresión. En cada uno planteó Un ejercicio de decencia entre los candidatos. Correcto, sí. O sea, Fue muy respetuoso. fue respetuoso. Sí, sí, cómo no. Y cada quien fue cuidadoso y se centró en sus fortalezas. Por ejemplo, tú puedes decir, el presidente de la República, bueno, no podía decir más que una rendición de cuentas. O sea, lo que ha hecho. Sí, porque esa es la fortaleza. Porque le iban a cuestionar todo lo que ha hecho. Exactamente. Entonces, Abel Fernández comienza diciendo lo siguiente. Yo no soy... Abel Martínez, perdón. Diciendo lo siguiente. Dice... Que hubiese sido una buena combinación, a ver con, Sí, sí. con Fernández, Claro, pero con Omar, claro, no con Pero Abel Martínez dice lo siguiente en un primer momento. Yo no soy empresario ni soy Ni intelectual. soy intelectual. Entonces, soy un hombre de acción. Se desmarcó y dijo, yo soy como un hombre práctico. Y fue una estrategia interesante porque él, en cierta manera, visualizó, dijo, bueno, yo no puedo ir a conceptualizar. Con Lionel ni puedo competir con un empresario. Claro, entonces él desmarcó y su perfil lo identificó bastante bien. Yo creo que eso Yo creo que fue un buen comienzo. Un buen comienzo en ese aspecto. Y eso hay que reconocerlo. O sea, y sorprendió realmente a todo el mundo. Bueno, pero es que yo no entiendo por qué se le subestima. Porque ha sido, probablemente sea, la primera persona que alcance la presidencia de la República con una experiencia previa en los tres poderes del Estado. Porque ha sido fiscal, ha sido alcalde y ha sido presidente de la Cámara de Diputados. El doctor Leonel Fernández llegó a la presidencia de la República sin haber sido siquiera alcalde pedáneo. En el caso del doctor Leonel Fernández, y me permiten, pudo ser más agresivo. Estoy de acuerdo. Pudo ser más agresivo, Sí. porque tiene un dominio, vamos a decir, una tradición de... Bueno, al final lo último lo intentó quizá, con lo del ponche. Con lo del ponche, pero fue muy, en cierta manera le faltó esa agresividad. Bueno, porque uno había tiene que aceptar el nivel de respeto. No, porque claro, Bueno, pero yo evidentemente. pienso que desde el principio esa era su estrategia. Claro. Porque aquí Abel Martínez llegó al podio a hablarle al público. Sí. Se notó que no quería debatir con Exacto, el con presidente Claro. ni con Ni con el Leonel expresidente Fernández. Fernández. En el caso de Leonel Fernández, llegó tanto con esa estrategia Claro. que incluso hizo réplica al discurso de apertura. Correcto. Que no estaba en las reglas. Correcto. Sí. Él llegó a replicar lo que Abinader dijera desde el primer Claro, momento. claro. Sin embargo, digamos que desde la mitad del debate deja de ser tan agresivo y tan Claro. incisivo con esa Claro, réplica. claro. Yo creo que lo que resaltó realmente en la exposición del doctor Fernández, y no es una crítica, sino que él lo que la gente vio en eso fue su condición de académico. Claro. Incluso más que de político, porque él parecía en algún momento dado hablándole a sus alumnos, Claro. no a la población, al electorado. Claro. Porque probablemente la mayoría de la gente que pueda votar por él, mucha de la gente que pueda votar por él, no entendió muy bien lo que él dijo. Claro. Y no es una crítica, porque él estaba hablando también a otro auditorio, porque estaba en un ambiente empresarial. No sé si ustedes notaron algo, que precisamente la semana que viene va a salir un artículo mío sobre la dinámica de los debates.
en general. Y uno de los requisitos de los debates más importantes es el manejo histriónico durante el debate. Hablando en cibaeño, como dicen, el manejo histriónico es como usted Sí, claro. maneja su cara, Correcto, su sonrisa, correcto. su Cómo fue mirada vestido. y su gesto, no como Donald Trump, ¿verdad? Que vive haciendo todo el tiempo así, sino Y con la el corbata dominio, que le es pesa. exactamente, y otras sutilezas. Pero volviendo acá, Nunca se abotona el saco. No. No. no, pero en realidad yo noté algo anoche que me preocupó. Y tengo que decirlo, no como una crítica, Claro. sino como un llamado a atención a la misma militancia del doctor Fernández. Mientras que el licenciado Abinader lucía una persona despejada, abierta, con una sonrisa, Sí, claro. Sí. parlanchín, que Más se relajado. manejaba Más más relajado, Se relajado, gastó los chistes, incluso Sí, sí, contra sí, el contra mismo. el mismo. medio jocoso a veces, se manejó muy bien. Y Abel, como usted decía, que era su introducción Sí. real a la política, firme, con un carácter y con un gesto histriónico de que yo puedo hacerlo, Sí. que ese es el mensaje de Abel Martínez, yo puedo hacerlo, Sí, que es claro. muy importante esto. Sin embargo, noté en el doctor Fernández como un gesto de amargura en la cara todo el tiempo. Eso me preocupa a mí. Y yo lo estudié, porque yo estudio mucho la parte fisionómica de los debates. Entonces, obviamente eso a mí me preocupa, porque en los próximos debates que pudiesen resultar, mi consejo al doctor Fernández es que por lo menos mantenga cierta lucidez, cierta lozanía en su rostro Y que sonríe. de vez en y que cuando. sonríe, y eso es bueno, Porque está eso es ligeramente parte. encorvado. Claro. Exactamente. Sí. Entonces, hago esta puntualización porque me llamó mucho la atención, mucho la atención. No, y en el caso, o sea, como tú decías, Virgilio, de Abinader, se veía muy, quizá la posición central, permitía verlo erguido y mirando hacia los lados, y eso realmente representó mucha confianza. En el caso de Abel Martínez, en un primer momento, se vio hasta, quizá por el posicionamiento donde estaba, hasta un poquito sudado, no sé, o brilloso. Y eso en cierta manera también son elementos Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo que impresionó incluso a la gente, porque yo participé en un panel Sí. los 3 días aquí en CDN, que impresionó mucho el hecho de que él se presentara como habitualmente se presenta, sin corbata, ¿no? Claro. Fue con su informalidad. La informalidad del presidente Abinader es muy formal. Claro. Y ha hecho de esa informalidad una forma formal de presentación. Claro. Si ustedes me lo permiten, caballeros, Bueno. vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en nuestro tema, el debate de la semana. Hoy estamos conversando con un abogado y un destacado abogado y, por supuesto, 2 destacados economistas sobre los efectos de un debate electoral en la campaña misma. Y la pregunta que hemos hecho, o que alrededor de lo que trata el programa, es si los resultados de un debate pueden cambiar el sentimiento del electorado con relación a las candidaturas presidenciales. Ahora bien, el gobierno está muy seguro de que las encuestas indican que probablemente no habrá necesidad de una segunda vuelta. Y la división de la oposición, de alguna medida, favorece los deseos del gobierno. ¿Piensan ustedes que después de este debate exista la posibilidad de una segunda ronda de votación en lo que tiene que ver con la presidencia de la República, por supuesto? Bueno, que la segunda ronda lo ha definido la estrategia que ha llevado a la oposición de dividir el pastel en 3. Entonces, en el debate yo estoy convencido que nadie ganó ni nadie perdió nada, electoralmente hablando. O sea, creo que Abel Martínez ganó espacios de simpatía de gente que no lo conocía o que tenía cierta aprensión con él y dice, bueno, no es como me lo vendieron. La verdad es que habla muy bien, se expresa muy bien y tiene propuestas. Entonces él tiene votos ahí para conquistar. Y en el caso de Leonel Fernández, creo que entre los más jóvenes puede haber ganado alguna simpatía de jóvenes que no le conocen. El que tiene menos de 25 años hoy, en el 2012, cuando Leonel terminó su mandato, tenía 11 o 12 años. Entonces, en esos espacios ellos pudieron ganar simpatías. Ahora, electoralmente, no creo que el debate haya movido la aguja, es la realidad. Ahora, yo creo lo siguiente, yo creo que el debate de ayer
consolidó votos. Del miércoles, usted se refiere. Sí, correcto. Consolidó votos básicamente en el aspecto y en el grupo que puede votar a Abel Martínez. Y es importante porque si las encuestas presentan un panorama donde la diferencia que hay entre el que está en primero, en este caso el presidente de la República, según las encuestas, y el resto, entonces puede haber una lucha entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que de hecho parece que también soterradamente hay una lucha por mantener ese espacio. Entonces, la situación es que Abel sorprende, y eso en cierta manera consolida el voto del PLD versus la Fuerza del Pueblo, porque el crecimiento de la Fuerza del Pueblo relativamente está a costa, en detrimento del crecimiento claro, del PLD. Entonces eso le quita realmente posibilidad de crecimiento a la Fuerza del Pueblo y consolida una posición al Partido de la Liberación Dominicana, porque dice, bueno, ese candidato que aparentemente estaba en un tercer lugar y que la gente lo daba como que va a un debate y se crece, entonces evidentemente eso fortalece el voto. Pero las elecciones de febrero determinaron muy firmemente cuál es el partido de oposición más importante, que es el PLD, que reafirmó las votaciones del 2020, ¿no? Sí, pero tú sabes que cada contexto es muy diferente. Y las elecciones que pasaron son elecciones de carácter municipal. Y entonces ahora se está midiendo a nivel presidencial. Y ahí hay diferencias, incluso las encuestas lo dicen. Entonces, yo creo que el posicionamiento que tenía Abel, en cierta manera, que era de mantener esa hegemonía como partido, de ser el segundo partido más votado, que es básicamente en estas elecciones presidenciales, ese es el esfuerzo que le está haciendo. Yo creo que con esa presentación del debate, en cierta manera, mantiene un nivel. Entonces, ¿ustedes consideran que no hay posibilidad de que la oposición gane en primera vuelta? Ni el oficialismo No, tampoco, hasta ahora. Porque en realidad las encuestas muestran una simpatía hacia el presidente, pero claro, cuando vemos la votación de febrero y la proyectamos con el crecimiento del padrón, en realidad se quedan un poquito cortos. Dependerá mucho del trabajo que haga la oposición en este menos de un mes que falta. Pienso que de eso depende bastante. Fíjense, mi experiencia en varios años ya analizando campañas políticas y el devenir y la dinámica de las mismas, la intención del voto en nuestro país es eminentemente clientelar. Por eso tuve tanto transfugismo intrapartidario, tú ves un populismo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el dinero vota también. Obviamente, sí, sí. Entonces, muchas veces tú puedes tener una intención del voto y en el trayecto de tu casa a la urna pasa algo que cuando tú estás delante de la boleta dices, ay, no, pues ese tigre no, yo voy a votar por este. Ha pasado. Porque no hay una cultura del voto. Aquí se vota en contra, señores. Porque, como decía en la primera parte de mi... O vota por el menos malo. Exacto, de mi intervención. Dependiendo los grados de cultura, capacidad, competencia de las sociedades, así se estructuran los debates. Y como se estructuran los debates, esos debates responden a las necesidades de esa sociedad y a las interrogantes de esa sociedad con propuestas solventables. No propuestas de, yo voy a hacer fulano, no. Las propuestas en las sociedades organizadas a través de los debates se hacen de una manera que tú demuestras no solamente lo que vas a hacer, sino de dónde van a salir los recursos para hacerlo. Eso ha pasado en muchos debates de Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, nuestro país no funciona así. Por eso que el debate presidencial pasado, que fue un gran logro porque fue el primer intento realmente de socializar un poco la parte democrática de los procesos electorales, pero yo no creo que vaya a hacer ningún impacto en el resultado de la votación, ya que mucha gente, como bien decías tú, tiene preconcebido su impronta electoral, pero la gran mayoría es clientelar y nadie sabe lo que puede pasar en 20 días.
del punto de vista Pero, clientelar. Ahora, perdón, lo que dice Virgilio es interesante porque toda esa parte clientelar diluye mucho el voto duro de los partidos políticos. Exactamente. Por ejemplo, cuando aquí estaban los tres grandes líderes, tú puedes decir, mira, Balaguer tiene los bolsillos un 30%. Para comenzar. Para comenzar, y esa era esa es una realidad. Peña Gómez tenía también un 30, un 35, Juan Bosch un 25, y eran votos duros, que el dinero no alteraba eso. Yo soy reformista balaguerista, yo soy peñagomista, yo soy bochista. Ya eso prácticamente desapareció. Y tú encuentras hoy en día que hay una especie de movimiento de grandes masas en función del partido que está en el poder. Suponiendo que... Y eso le da una ventaja al que partido eso de gobierno refleje y al presidente. una realidad. Eso es mejor que lo que existía antes. Porque una democracia tiene que ser algo mucho más plural, ¿no? La dependencia de un liderazgo a veces riñe con un concepto real de democracia. Es mejor en la medida en la que las fallas del sistema democrático se abordan institucionalmente, por ejemplo, la compra del voto. O sea, si tuviésemos claridad en que la Junta Central Electoral y la Procuraduría de Asuntos Electorales tiene capacidad de perseguir la compra y venta de cédulas, bueno, pues eso no importaría el movimiento. Entonces, usted lo que significa eso es que el que iba a votar por Peña Gómez no vendía su voto. El que iba a votar por Balaguer tampoco lo vendía. No, había un voto Por una duro, convicción claro, moral. una convicción, eso era así. O Por sea, ya, falta de convicción moral necesitamos normas legales. Y entonces, ¿por qué hoy votamos con menos conciencia de que como se votaba antes? Porque eso es una falta de conciencia, vender su voto, y significa que la gente no reconoce valor a su voto y a su decisión. Mira, las sociedades sufren procesos de transformación endógenos y exógenos. Los endógenos son las partes culturales, las necesidades, las aprehensiones, vamos a decir, las zancadillas, etc. Y las exógenas son los modelos que los últimos 20 años, ¿verdad?, la comunidad internacional ha querido implementar en los países subdesarrollados, que incluye obviamente la República Dominicana. Influencia externa. claro. Exactamente. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que realmente no existe una estructura normativa basada en la educación donde el ciudadano común ya se olvide de la parte mesiánica. Yo soy balaguerista, yo soy... ¿verdad? Que es lo que inclusive yo vi en los campos gente que tenía escapulario de Balaguer, señores. Sí, claro. Un escapulario de Joaquín Balaguer. Entonces, la gente veía en la figura, en el patricio, su salvación, porque creía en él. Pero con este desmembramiento, producto de la corrupción, de la manipulación, ¿verdad?, y de otras indelicadezas electorales, a través de los últimos 20, 30 años, el ciudadano dice, pero yo no veo a nadie allá adentro que yo puedo votar, pero a mí me cae mal fulano. Lo que pasó ahora, Sí. votaron en contra de Danilo Medina a favor de un candidato que en este caso era Luis Abinader. Entonces, volvemos otra vez a lo Pero básico. no votaron contra Danilo Medina, votaron contra Gonzalo Castillo. Bueno, pero por favor. Bueno, pero era el candidato, Claro, sí, claro. claro. Sí, pero El por favor. sentimiento El que había. sentimiento claro, era... la gente percibía realmente que el señor Medina era el poder del partido. Ahora, volvemos a lo básico otra vez. Señores, el sistema educativo dominicano, cuando abandonó el modelo de Hostos, y en esto yo he participado en varios eventos también, donde primaba, ¿verdad?, las raíces históricas y el conocimiento de tu historia y el devenir y cómo las sociedades se van transformando. Cuando se abandonó en la década en el quinquenio 78-83, el modelo hostosiano en la República Dominicana, donde las escuelas normales preparaban ya profesores para que pudieran enseñar a partir del séptimo y octavo grado. Fíjate tú la ventaja de ese modelo. Obviamente ya por esa influencia exógena y por ese factor que se le llama entropía, cuando se crean los mismos elementos de la destrucción de la sociedad, donde antes en la cuadra el anciano, el profesor
el policía era la referencia, hoy es el narcotraficante que le paga el entierro a la gente que Ahora, se muere en el barrio. ahora, Te digo, sí. esa debilidad, tú me entiendes, se refleja obviamente en la intención del voto. Y en el y en la- comportamiento de Claro, Correcto. claro. Pero Eso ahora me bien, decía Miguel. evidentemente, sí, sí, evidentemente, el tema de la corrupción quedó fuera del debate. claro, claro. Y como el debate tenía una regla muy rígida, es decir, que no había la posibilidad de plantear el Claro, tema claro. como un tema para los candidatos, pero resultó extraño que ninguno de los candidatos de oposición atacara al gobierno con el tema, o al presidente Abinader, con el tema de la corrupción, que es uno de los temas que más se le endilgan al gobierno del PRM. Evidentemente, yo supongo, porque eso podría tener un efecto boomerang, ¿no? Pero tú sabes que... Porque aquí ningún gobierno está exento de corrupción. Pero el tema de la corrupción, que fue un tema básicamente ausente, que para mí fue el temor básicamente del mismo doctor Leonel Fernández y el mismo de que creara un ambiente... Claro, un ambiente, porque ríspido, es evidente que el PLD duró 20 años en el poder, Que alguien diga básicamente. que Entonces, esté exento de que tire claro, la primera piedra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se cuidaron mucho los candidatos. Claro. Parte de ese pacto de ¿verdad? decencia De previo. decencia previo, ¿no? Que no quisieron como sacarse los trapitos al sol. Pero ese es el cáncer de la sociedad dominicana. Bueno, está bien, porque es un tema relevante. Yo creo que es un tema incluso de un debate mucho más, vamos a decir, mucho más serio de la sociedad dominicana. El Ministerio Público hay que seguirlo fortaleciendo y es un elemento importante para el combate a la corrupción. Claro, pero ahí nadie quiere meterse. Pero esa parte sí salió. No, salió, Sí. pero porque el presidente de la República le sacó y trató de sacarle provecho Porque a es esa parte. una de sus banderas. Es una de sus banderas. Pero el tema como tal de la corrupción, como tú has dicho, Miguel, que le ha costado muchísimo a la sociedad dominicana, no se trató en su justa dimensión. Y el de Pienso la- que ahí los tres perdían por igual. Así. Uno, porque el Iba a PLD, ser tabla, ¿no? efectivamente, claro, el PLD efectivamente duró 16 años de gobierno y ha sido la bandera del presidente Abinader desmarcarse de la presunta corrupción del pasado. Pero tanto Abel Martínez como Leonel Fernández bien podían decirle a él, bueno, pero hablemos de los casos de corrupción de ahora y por qué no se han sometido. O sea que creo que ahí perdía todo el mundo. Otro tema que se tocó de una forma muy sutil, Somera. muy somera, fue el costo de la canasta básica. Y las relaciones con Haití. Claro, obvio también. Pero en eso yo creo que el presidente con respecto... Se refirió varias veces al tema haitiano. Sí, exacto, se refirió Leonel bien. Fernández ahí tuvo varias Sí, réplicas. varias réplicas. Sí, y también Abel tuvo una- Abel Abel también también su posición. tuvo una posición muy sólida también. Pero el tema de la canasta básica, señores, yo siempre he dicho, y en varios artículos he dicho, si usted quiere ganar las elecciones, usted tiene que volver a recuperar la clase media. La clase media en las pasadas elecciones creó movimientos, ¿verdad?, cívicos, movimientos económicos. Marcha y todo. Verde. Todo, exacto. Y es el segmento de la sociedad donde está, vamos a decir, el calibre pensante, que son las personas que aportan ideas para la campaña, para los gobiernos, etc. Entonces la clase media se ha convertido en un sándwich, ¿verdad?, bien gráfico, yo quiero que televidente se lo imagine, donde la clase media es el relleno del medio entre dos pan, el pan de la plutocracia y el pan de la cleptocracia. ¿No? Y en el medio sometido al calor, estamos sometido al nosotros, calor de una tostadora. ¿no? una tostadora, que es, ¿verdad?, la Que le- estructura fiscal de los que le gobiernos. derrite el Ahora, queso. yo creo que también, Virgilio, no hubo tiempo y quizás fue una falla de la estructura en que se hizo el debate. No daban un suficiente tiempo para debatir temas importantes. Sencillamente se planteaban Bueno, porque fue y una cada sola- quien lo un hacía, debate. pero no hubo, tú no puedes decir que fue un debate realmente. Bueno, lo que pasa es que yo creo Sencillamente, que como esta primera experiencia debe servir para modelar Claro, experiencias próximas posteriores. experiencias. Por ejemplo,
dividirlo por temas, un debate sobre la política internacional, Claro. otro debate sobre la economía, Claro. otro debate sobre la educación y así Claro. sucesivamente. Y no tenemos que esperar para esos debates que estén tan cerca de las elecciones, pueden ser en el mismo Claro, comienzo de la El claro. modelo norteamericano. Claro, que y tiene pueden haber varios dos debates, con correcto. diferentes formatos Claro, y con diferentes enfoques, formatos, claro. claro. Eso pudiera ser. Claro. Pero de todas maneras yo creo que fue un gran paso. Claro, Claro. claro. Sí, Yo sí. creo que fue un gran paso porque ahora va a resultar muy difícil eludir crear la cultura un del debate. debate. Y yo Bueno. creo que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene el mérito No, de tiene haber ese hecho mérito, posible. correcto. Porque en 2 oportunidades anteriores no se hizo el debate porque los 2 presidentes de esa época lo eludieron. El primero, el doctor Leonel Fernández, bajo el alegato de que, El que está, sí. nadie sabe conceptualizar aquí. Y en la otra oportunidad, el licenciado Danilo Medina, que era El que estaba arriba, sí. opuesto totalmente a ese tipo de intervención. Pero ahora hay un gran reto, sobre todo para las organizaciones que se dedicaron a fomentar el debate ahora, que es darle sostenibilidad al Claro. tema, porque si nos quedamos aquí, pasan las elecciones del 19 de mayo y no se continúa una cultura donde los partidos políticos participen como actores activos en la creación de esa cultura, bueno, pues en cada certamen tendremos que comenzar desde Claro, cero, desde y eso es un riesgo. Y hay otro punto, y es que en Estados Unidos, ustedes han visto los debates, una semana antes se hace una encuesta, ahora usando los medios, muy fácil hacerla, Y se evalúan los sobre qué resultados de la temas encuesta. quieren Claro, que claro. vayan Sí, en el claro. debate, y la gente opina, Claro, ¿eh? claro. Y de ahí se estructura entonces el menú del debate. Claro, pero lo importante es que se ha creado una cultura ya del debate, porque nosotros estamos analizando el debate a nivel presidencial, pero también hubo otro segundo grupo de presidenciales, que fue interesante incluso. Bueno, para mí que fue más hubo, rico de los dos fue mucho debates. más rico. Sí. Incluso esos candidatos que tienen pocas posibilidades hicieron planteamientos de propuestas interesantísimas. No, yo creo que el mejor de los debates fue el de las vicepresidentas, Ya. evidentemente. Totalmente. Claro, Totalmente. claro, Fue, claro. fue el más rico en Claro, detalle, claro. fue el más versátil, fue Claro. el más aguerrido. Claro. Y la verdad es que ahí hubo lances que no se dieron y que no se produjeron en el debate presidencial. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final de nuestro debate de este sábado. He estado hablando con 3 distinguidos profesionales dominicanos, un abogado y 2 economistas, sobre los resultados del debate electoral que se celebró esta semana. En 3 aspectos que tiene que ver con el Congreso, lo que tiene que ver con la senaduría de Santiago y del Distrito Nacional, entre las 3 candidatas presidenciales, que es una cosa prácticamente sin precedentes, y el debate de los candidatos presidenciales. ¿Qué lesión arrojan estos debates? Que no sea el hecho de que estamos construyendo la posibilidad de crear un sistema de debate, es decir, una cultura del debate. Además de eso, evidentemente, ¿qué positivo arrojó este debate? Bueno, para las figuras políticas tienen mucho aprendizaje de prepararse para el debate, preparar propuestas, prepararse de telegenia en el manejo del discurso, el manejo de la retórica, es decir, tienen un reto adicional los que quieran presentarse a cargos políticos en un próximo periodo, porque tienen que prepararse para este escenario. La verdad es que nos hemos concentrado mucho en el debate presidencial, donde teníamos 3 candidatos que tienen quizás mayor experiencia y conocimiento, pero en el resto de los debates que sucedieron a nivel nacional, que hubo de diputados, hubo de alcaldes, hubo de otras índoles, bueno, a ellos también les presenta un reto enorme, porque no han tenido que hacerlo en otra ocasión y en esta ocasión sí. O sea que hacia futuro van a tener que prepararse mejor. Mira, yo creo que esto refleja una nueva cultura política en la República Dominicana. Esto refleja también que la sociedad dominicana ha venido cambiando. Virgilio había mencionado el tema de las clases medias. Cada vez más, esto es una sociedad de clases medias que exigen ese tipo de participación. Fíjate que la clase media generalmente ya no se pone una bandera ni le pone un sticker al carro, sino que exige una democracia evidentemente de mayor calidad. Los debates reflejan una democracia de mayor calidad. Cada vez más nos parecemos a sociedades como las españolas o como las norteamericanas, donde en universidades, en lugares muy importantes se celebran estos tipos de debates. Y eso también envía una señal para que los candidatos cada vez más estén más preparados. Fíjate, tú mencionaste el tema de la vicepresidenta y verdaderamente ahí se vio casos de candidatas
con una formación que la gente desconocía. Quizás el que la conocía de forma muy cercana, pero ahí generalmente surgieron candidatas que de repente tienen un futuro brillante, ¿no? No, pero además el hecho de que tradicionalmente el cargo de vicepresidente es una de las posiciones más inocuas de cuanto existe. Lo decía John Adams, que fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, pero evidentemente esa posición es la que preserva ante cualquier infortunio, cualquier imprevisto, la sucesión institucional, ¿no? Y además auscultó muchas capacidades. Claro. Entonces yo creo que eso envía una señal importante de que la República Dominicana, la sociedad, la democracia ha venido mejorando cada día más. Tú acabas de decir algo muy importante, Antonio, y es el crecimiento del segmento social de clase media. Que es más exigente. Que es más exigente. Además de ser más exigente, es más innovador. Correcto. Porque los políticos tienen que darse cuenta de que ya ese triunfalismo, esa cultura, esa partidocracia, está en estos momentos experimentando una metamorfosis que va más allá que la transformación, realmente. Y es que la juventud que está subiendo está viendo no solamente lo que sus hogares y sus padres le dicen sobre los candidatos, sino también lo que ellos en la calle escuchan de sus compañeros e interactúan entre sí. Claro, obviamente hay muchos candidatos que cogen a chercha, ¿verdad?, como si fuera una juventud inculta y crean toda una campaña política a base de música, y una serie de jingles y una serie de cosas. El problema con la clase media es que no ha sabido posicionar el poder realmente que tiene. Claro. Porque carga con un estigma, el estigma de pequeña burguesía, que se hace como con muy peyorativamente, ¿no? Sí, pero es un concepto, fíjate, ya... Bueno, pero pesa. Lo del pequeño burgués, ya eso está pasando de moda bien. Bueno, pesa todavía, pero pesa todavía. Sí, pero pesa... Es un estigma. Pesa en un grupúsculo izquierdizante de la sociedad. ¿Entiendes? Es una zurdocracia que ya hoy día la gente le exige, bueno, ¿y qué han hecho? Nada. ¿Qué han hecho a nivel mundial? Nada. O sea, no crea, mira, la juventud hoy día es una juventud que lee, la gente está equivocada. Que no lee, por ejemplo, a Sócrates y a Platón, es posible, ¿verdad? Claro. Pero lee los artículos que sí se publican en los medios digitales, porque a mí me llaman y me lo dicen, Bueno, y a ti además también. Porque esos artículos reflejan sus necesidades y sus inquietudes. Correcto. Porque a ningún joven de 18, 19 años le importa muy poco lo que pudo haber escrito Platón o Aristóteles. Exacto. Ese es el problema. Pero hay algo interesante que yo creo que hay que señalar, y eso tiene mucho que ver con ese crecimiento de la clase media. Por ejemplo, los partidos políticos y los dirigentes políticos y los aspirantes a posiciones saben bien que para ocupar una posición hoy en día, y eso es lo que la gente menos cree, tienen que estar preparados, tienen que tener formación. O tiene que ser un ferviente militante político. Pero aún así, necesita formación. Sí. Porque porque si a partir de esta cultura del debate, por ejemplo, tú dices un rifero, pero tú crees que un rifero puede ir a un debate. No. Entonces ya eso envía una señal de cualificación a los partidos políticos al interior, que el candidato que salga a senador tiene que ser una persona con formación, porque se va a ver, obviamente, enfrentado a un debate a nivel nacional, y eso puede marcar la diferencia. Sí, pero hubo una época en que los principales partidos tenían escuelas de formación política, que ya han desaparecido. Bueno, y aunque hay un porcentaje del presupuesto que debe ir destinado a educación, según la ley de partidos políticos, la verdad es que se diluye en materiales y otras cosas. Pero que el componente formativo de la antigua política en la República Dominicana era mucho más duro. Por ejemplo, los partidos políticos tenían, como tú dices, Miguel, su escuela de formación política. Pero era menos gente. Era menos gente, sí, exactamente, pero la tenían ahí. Pero había más calidad. Y había, claro, pero ahora, evidentemente, como decía un sociólogo, el mundo es más líquido.
la sociedad es mucho más líquida. Es decir, ahora todo el mundo quiere la cosa fácil. Y además mucha eso, gente piensa, si ya alcancé lo que buscaba, ¿para qué seguir estudiando? Claro. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué se puede esperar del domingo 19 de mayo? No, yo creo, Miguel, que siempre hay que ver el dato. El dato es importante. El dato siempre mata relato. Mata relato. Eso es así. Y hasta ahora las encuestas, la gran mayoría, cuando tú la pones, dan al presidente de la República en primer lugar. Esa es la realidad. Las cosas pueden cambiar mañana, pero por lo menos el dato puro y duro te dice que hasta ahora el que está en la presidencia de la República tiene la ventaja, según las encuestas. Porque la oposición está dividida. Yo creo que no ha podido, en cierta manera, establecer un proceso importante de unificación y una señal importante de la sociedad y a un electorado. Eso no quiere decir que el sector de la oposición pueda tener una fortaleza importante, pero cuando hay tres fuerzas políticas que están compitiendo por una posición, evidentemente el que está en el poder y está Entonces, arriba tiene una ventaja. sería un error no ir unido en la primera vuelta. Para en lo mí, que tiene que ver con la oposición. para mí es un error. Yo creo que si se diera esa alianza en primera vuelta, estamos dando lo que sucedería en una posible segunda vuelta en la primera. Y se polarizaría el voto en los dos bloques y tendríamos un resultado en primera vuelta. ¿Que sería positivo para la oposición? Yo creo que ahora mismo no. Y que le conviene más ir separado. Ahora bien, el 19 de mayo también vamos a ver un proceso que yo espero sea mejor observado por la Junta Central Electoral, o mejor supervisado. Porque los cuestionamientos que se hicieron en febrero creo que han tomado medidas, la comunicación ha sido más efectiva también, lo que augura que la abstención no va a verse como se vio en febrero. No, y la publicidad de la Junta ha sido más efectiva. Más efectiva, mucho Claro, más claro, efectiva. claro. Así es. Porque ha estado centrada en recordarle a la gente la importancia del voto. Así es. Claro. Y para eliminar la abstención que fue muy alta en las elecciones de febrero. Que ahí el debate ayuda también, claro. porque genera una expectativa. Así Generó una expectativa. Bueno, todas las decisiones que se han tomado aquí en el país, a excepción de una sola vez, que tuvimos la oportunidad de ir en una segunda vuelta, que fue en la primera en 1996. ¿Cuál sería más provechoso para la política dominicana y para la misma vida política a lo interno de los partidos? ¿Que hubiera una decisión en primera o en segunda vuelta? Bueno, que sea competitivo el panorama siempre es bueno para el fortalecimiento de la democracia. Entonces, yo creo que un avasallamiento, como algunos del oficialismo esperan que suceda o pretenden que suceda, no le aporta nada a la democracia, es la realidad. Tampoco que todo se vaya hacia un solo lado. Y creo que eso también lo hemos visto en el pasado, que no funciona, implosiona rápidamente cuando un solo partido tiene todo el control. Entonces, para mí, yo creo que lograr que sea competitivo es lo importante, independientemente de que al final sea en primera o segunda vuelta. No, yo también estoy muy de acuerdo que siempre se respete los espacios democráticos, que sea competitivo. La sociedad dominicana y la política aquí ha sido costosa. Y yo creo que los resultados de primera vuelta, cuando son bastante claros, yo creo que nadie lo va a cuestionar. Porque las experiencias que hemos tenido, que nadie quiere perder, nadie quiere aceptar la derrota. Entonces, cuando son muy pegados, hay obviamente conatos siempre de discusión. Eso pasó incluso al interior del mismo Partido de la Liberación Dominicana. Sí, claro. Y eso provocó una división, en ese sí. partido. Y yo creo que eso no es verdad, que le hizo bien al PLD. Entonces yo creo que siempre las decisiones en primera vuelta son importantes y además yo creo que son menos costosas socialmente hablando. Fíjate, tanto el avasallamiento que tú mencionas como el coste económico son dos factores primordiales que hay que tomar en cuenta. Ante este estado de situación que está viviendo el país y también ante la situación con el país vecino que tenemos y nuestra, vamos a decir, nuestra situación geopolítica con respecto, obviamente, a posibles enfrentamientos entre las potencias que pueda crear carestías, etcétera, etcétera.
a nuestra sociedad no le conviene una segunda vuelta. Obviamente que yo he sometido los coeficientes a una matriz, ¿verdad?, de correlaciones, de coeficientes, y más o menos los resultados que estoy obteniendo es que el primer lugar será cerca, o sea, el que quede en primer lugar será cerca de un 53, un 54%, seguido por un segundo lugar entre un 34 o un 32%, y el tercer lugar repartido en un 23%, y el resto los partidos pequeños y eso. O sea, esa es la panorámica que me pinta la matriz mía de coeficientes que elaboré hace como una semana, con los resultados de la, bueno, tú sabes, las matrices. Las matrices, pues. Entonces, obviamente, con un 53% es una buena victoria. Bueno, usted ganó con un 53%. Se gana con 50 más un voto. También, exacto. Es decir, Y le convendría mucho al país porque ante la situación actual mundial, insular y local, del punto de vista, no nos conviene. sí, sería traumática. Muy traumático. Claro. Así es. Muy Ahora traumático. nos quedan 2 minutos. Me gustaría saber la opinión de ustedes, o si tienen alguna declaración final para los amigos televidentes, muchos de los cuales yo espero que tengan ya su voto decidido, y porque a veces la indecisión es lo que hace que promueva y se dé una abstención por encima de lo esperado. Claro, recordarle a la gente que también nos jugamos nuestra democracia en cada proceso electoral, Claro. y que la República Dominicana, viéndonos en la región, viendo América Latina, la verdad es que tenemos mucho que proteger y mucho por lo cual sentirnos orgullosos, una estabilidad en la que hemos tenido tantos procesos Claro. electorales donde el ganador ha sido el ganador y el perdedor ha sido el perdedor, independientemente de los cuestionamientos que se den. Entonces, a lo que tenemos que apuntar es a eso, a que la gente decida su voto, pero sobre todo que decida ir a votar. Yo siempre creo que la política tiene mucho que ver con la economía, y creo que uno de los logros que ha tenido el país en los últimos años, al margen de las imperfecciones, es que ha habido un proceso tranquilo de celebración de elecciones. Aquí incluso en el año 2020 se suspendieron unas elecciones y no pasó nada. No se puede hacer nada. Y eso dice mucho, obviamente, de la estabilidad política. Y, eso de la ha per- madurez del y de la sistema. madurez del sistema. Y eso ha permitido que la República Dominicana, al margen de todo, esté con una democracia que se consolida y también con una economía que evidentemente se 30 mejora. segundos. Sí, fácil. Mira, con la labor muy encomiable de la Junta Central Electoral durante el proceso de educación del voto, también la circunstancia que el dominicano ha aprendido que la violencia no deja beneficio para nada. Yo creo que estas elecciones van a ser muy armónicas, la gente va a ir a votar temprano porque son las presidenciales. Y obviamente todo dependerá de los procesos, de los boletines y eso, donde no se creen ansiedades innecesarias en la población y que el proceso fluya armónicamente, y para mí simplemente será un torneo electoral que va a ser beneficioso para el país. Bien, caballero, solo me resta agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación, y estoy completamente seguro de que ahora nuestros amigos televidentes tienen un concepto más cabal de la importancia del diálogo y de los debates en todo proceso electoral. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.